Nada más que añadir, empecemos, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Crecimiento con desigualdad y desafíos estructurales de la economía peruana. Esta tarde los acompañaré como el moderador de esta sesión. Mi nombre es César Augusto Arana Leiva y junto con mis colegas de la Escuela Profesional de Administración tenemos el honor de presentarles este evento. Agradecemos enormemente el apoyo del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria por hacer posible esta iniciativa, ¿no? Bueno, bien, es un honor también para nosotros presentarles a nuestro expositor de hoy, el doctor Enrique Javier Cornejo Ramírez, destacado economista, académico y político peruano. El doctor Cornejo cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública y análisis económico y ha contribuido significativamente al desarrollo de políticas públicas en el país. Entre sus principales cargos ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú durante aproximadamente el año 2008 y 2011. Ha sido presidente ejecutivo del Banco de la Nación durante los años 2006 y 2007 y actualmente se desempeña como director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas. Estamos muy agradecidos de tenerlo aquí hoy para compartir sus conocimientos en esta ponencia. Antes de comenzar, deseo informar a toda nuestra audiencia que agradeceríamos mucho que pudieran compartir sus preguntas a través del chat del Zoom y también a través de la transmisión en vivo. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Enrique Javier Cornejo. Muchas gracias. En primer lugar, agradeciendo la invitación. En segundo lugar, precisando que mi cargo de director de la unidad de posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas se terminó hace unos 2 meses. De manera que ahorita soy profesor principal de la escuela, fundador de la Escuela de Negocios Internacionales. Bien, me han convocado para conversar con ustedes sobre el crecimiento y la desigualdad y los retos que esto supone a partir de factores estructurales. En primer lugar, los felicito por no solo organizar el evento, sino por el tema. Creo que la universidad, la academia, tiene la obligación ante el país de promover este tipo de eventos, conferencias, paneles, debates, para que de una manera seria, científica, aún en la discrepancia, podamos, sin apasionamientos, discutir estos temas que son sustantivos. Así que por eso acepté, cuando me invitaron, de mucho agrado estar con ustedes. Bueno, nuestro país, empezaré, es un país milenario, hablando de la civilización y citando a nuestra colega Ruth Shari, de Ciencias Humanas, experta en Caral y de prestigio mundial. Si contamos Caral, que es poco más de 3.000 años antes de Cristo, el Perú como civilización tiene ya más de 5.000 años. Entonces la historia del Perú, que debería reescribirse en función de todos estos descubrimientos de las últimas décadas, tiene, desde mi punto de vista, 3 grandes periodos. El antiguo Perú, digámoslo de esa manera, que comprende desde Caral, por el momento, puede haber otros descubrimientos, hasta el último Inca. Son prácticamente 4.500 años de historia, desde Caral hasta el último Inca. Sin embargo, en la historia peruana que estudiamos en los colegios, esta historia extraordinariamente rica la conocemos muy poco, y si algo conocemos apenas es el Imperio Incaco, que fue la última parte de este proceso milenario y extraordinario. Entonces, un Perú antiguo, pero que era muy eficiente para resolver sus problemas, ¿no? Que duró 4.500 años. Y luego 300 años de presencia española, desde la llegada de los españoles aquí a Perú hasta la independencia y sobre todo la batalla de Ayacucho. 3 siglos. Conquista, coloniaje, virreinato. Y para completar los poco más de 5.000 años, pues estamos en el año 2025, eso nos pone en 203 años de experiencia republicana.
203 años de 5.000 años es un pequeño y corto espacio en la historia de nuestro país. Por eso, Luis Alberto Sánchez, 3 veces decano de nuestra universidad, señaló en un libro con el título que sigue este problema, ¿no? Perú, retrato de un país adolescente. Y creo que, parafraseando a Sánchez, pues todavía, si no somos adolescentes, pues todavía estamos en una precaria juventud en términos de historia y de lo que vemos que pasa en nuestro país, en nuestra sociedad. Y otro gran personaje, también de San Marcos, nuestro historiador republicano Jorge Basadre, habló o tituló otro de sus libros, Perú, problema y posibilidad. Esa dicotomía, esa contradicción que permanentemente ha tenido Perú. Entonces, dicho esto, la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que a veces, cuando escucho algunas opiniones, cuando leo algunos comentarios, incluso de personas que merecen el mayor respeto, pero que deberían, digamos, mostrar un mayor conocimiento de nuestra propia historia, creo que estamos haciendo una fotografía muy cercana cuando tenemos una película muy larga, ¿no? De la cual deberíamos aprender para, digamos, consolidar lo bueno que ya hemos logrado anteriormente y no repetir lo malo que también hemos visto o hemos tenido en esta historia. Dicho esto, ¿qué es el crecimiento económico? En los años 60 del siglo XX empezó una discusión académica a nivel mundial y llegó a América Latina también, en el sentido que había que procurar el crecimiento económico. El crecimiento económico, dicho de una manera muy sencilla, es el incremento del stock de riqueza que tiene un país. Y se mide a través del indicador aceptado mundialmente, denominado PBI o Producto Bruto Interno. Esto significa que el valor del PBI es el que establece, digamos, si crecemos o no crecemos. Para que se den una idea, aproximadamente el PBI peruano en dólares es más o menos 280.000 millones de dólares. Por lo tanto, cada punto del PBI son, ¿no? Si son 280.000 millones de dólares, son 2.800 millones de dólares. Eso significa que si nosotros crecemos 2 o 3%, como venimos creciendo en estos últimos años, hay que multiplicar 2.800 millones por 3 y ese es el incremento de la riqueza. Viceversa, si decrecemos o si crecemos más. ¿Cuánto debemos crecer? Porque el crecimiento en sí mismo no es, digamos, lo único que debemos buscar. ¿Cuánto debemos crecer? Debemos crecer mínimamente al 6% del Perú. ¿Por qué debemos crecer mínimamente al 6%? Porque nosotros crecemos en población 1% al año. Es decir, en un año, el 1% de la población nace. Se incrementa la población en 1%. Y a ese 1% no le vamos a pedir que trabaje, ¿verdad? Son todavía niños muy pequeñitos que tienen que crecer, que tienen que nutrirse, que tienen que formarse. Entonces, si el crecimiento es importante, es porque a través del crecimiento y solo a través del crecimiento podemos generar empleo. Empleo en planilla, empleo decente, empleo con derechos. Y lo que pasa es que el crecimiento que venimos teniendo en los últimos 10 años es un crecimiento inferior al 3%, o por ahí. Es decir, crecemos la mitad de lo que deberíamos crecer. ¿Y por qué digo que debe ser 6%? Porque si le quito el 1% del crecimiento poblacional, me queda 5%. Y con 5% ya puedo empezar a generar empleos para los jóvenes como ustedes que ingresan a la fuerza laboral cuando cumplen 15 o 16 años. Entonces, si yo crezco menos de 5%, de todas maneras voy a tener problemas de empleo. Y eso en el Perú se aprecia inmediatamente, además, porque tenemos una buena parte de nuestra economía y de nuestra población trabajando en condiciones, digamos,
no adecuadas, a eso nosotros le llamamos informalidad. De ese PBI que he mencionado, no se sabe exactamente, pero se dice que hay entre 50 y 70% de ese PBI vinculado de alguna manera a la informalidad. Y la informalidad va asociada a bajos ingresos, a baja productividad, no a empleos decentes, y eso incluso nos genera una mayor contradicción. Entonces, el crecer es importante, pero hay que saber cuál es lo mínimo que debemos crecer. Ahora, ¿cómo crecer al 6%? Que ya lo hemos logrado durante 15 años, hace 20 años, podíamos crecer promedio al 5.5%. En algunos periodos, al principio de este siglo, crecíamos al 7% promedio, y en algunos años pico habíamos crecido al 9%, 8%. O sea, sí se puede. Pero en esos años que ha habido crecimiento por encima del 5%, como les digo, se confluyeron varios factores. En primer lugar, es cierto, buenos precios de los productos de exportación que nosotros vendemos al mundo, que básicamente son minerales, algunos otros productos básicos, textiles y agroindustria, y turismo. Esa es más o menos la oferta de exportación de bienes y servicios peruanos. Pero también hay una gran correlación entre inversión privada que crece y crecimiento económico mayor. Cuando el PBI ha crecido en promedio, digamos al 5%, al 7%, la inversión, y sobre todo la inversión privada, crecía al 10, 11, 12, 17%, con picos de 22, 23% al año. Y cuando digo la inversión privada, me estoy refiriendo a la gran empresa, como normalmente se relaciona a la inversión privada, extranjera o peruana, el grupo Interbank, extranjera, Telefónica o Southern, pero también me estoy refiriendo a empresas medianas, peruanas o extranjeras, y también me estoy refiriendo a los decenas de miles, centenas de miles de pequeños, medianos y microempresarios peruanos, que también son inversión privada. O sea, la inversión privada va desde esa pequeña máquina que se compra el carnicero que vende en el mercado, que es su bien de capital, es su inversión, hasta la inversión que hace Southern en Tía María. ¿Okay? Y todos los inversionistas privados tienen la misma lógica, el pequeñito, el grande, el mediano, el nacional, el extranjero. Primera pregunta, si invierto, ¿en qué tiempo recupero mi inversión? Segunda pregunta, en ese tiempo en que voy a esperar a recuperar mi inversión y obtener una ganancia, obviamente, ¿qué puede cambiar? Porque yo he hecho mis cálculos para invertir en base a los datos que tengo ahora. Tipo de cambio, tasa de inflación, probable tasa de crecimiento, ¿no? ¿Qué impuestos hay? ¿Cuáles son las tasas de impuestos? ¿Qué dice la Constitución? ¿No? Si de pronto me empiezan a cambiar las reglas de juego, cambio de Constitución, políticas que cambian, tributarias, crean más impuestos, no sé. Entonces, probablemente tanto el grande, el pequeño y el nacional o el extranjero van a decir, no, están cambiando, mejor no invierto. ¿Qué es lo que va a pasar en estos meses en el Perú? Como ya estamos entrando a la campaña electoral para las elecciones generales 2026, lo más probable es que de 100, 80 inversionistas privados decidan postergar sus decisiones de nueva inversión hasta después de las elecciones. Es absolutamente normal. Volviendo al tema entonces, el crecimiento es el que genera empleo. Y es el empleo el que permite tener ingresos permanentes, ¿no? Y me permite disminuir la pobreza, aumentar la clase media, salir de la pobreza para integrar la clase media y, por supuesto, disminuir la desigualdad. La pobreza se mide a partir de un nivel monetario, debajo de tanto diariamente es pobre o encima de tanto se es menos pobre. Ese es el método del Banco Mundial. Y la otra forma de medir la pobreza es por necesidades básicas insatisfechas. O sea, si una persona no tiene acceso a la red de agua potable y desagüe pública, si no tiene Wi-Fi, si no tiene educación, acceso a la educación de calidad, si no tiene acceso a la salud preventiva de calidad, entonces esa persona podrá incluso tener algún ingreso, pero de todas maneras, bajo este otro método,
es pobre. Este otro método está más vinculado a lo que se llama el desarrollo humano, un desarrollo en el que no se toman en cuenta solamente las condiciones económicas, sino también las variables sociales. Entonces, si la inversión es la que genera crecimiento, la pregunta es, ¿qué inversión? Hablé de la inversión privada porque la inversión privada es el 80% de la inversión en el Perú, considerando a todos los que no son Estado, el pequeño comerciante, el vendedor ambulante o la gran empresa transnacional. Entonces, la inversión pública también es importante, sí, y debe tener un papel fundamental y debe adecuadamente ejecutarse, pero lamentablemente, sobre todo en los últimos años, se invierte poco y se invierte mal y se invierte tarde. Entonces la inversión pública no está cumpliendo su papel, por ejemplo en la salud pública, por ejemplo en la educación pública, por ejemplo en la infraestructura de agua y desagüe, por ejemplo en la infraestructura de Wi-Fi. Y entonces, si no está cumpliendo su tarea, digamos que es cierto, es importante, pero no está gestionándose adecuadamente. Hay quienes piensan que el Estado debería resolver estos problemas que estoy mencionando, pobreza, desigualdad, educación de mala calidad, no acceso a una salud adecuada, inseguridad. Y tienen razón quienes lo piensan, aunque cuando empiezan a desarrollar su argumento, entran en una confusión. Entonces, la inversión es la que genera crecimiento. El crecimiento no se genera por decreto, por cambio de constitución, por un discurso grandilocuente, por alguien que hable bonito, no. El crecimiento se genera en cualquier parte del mundo, aquí o en China, en Estados Unidos o en Sri Lanka, cuando hay inversión. Y del total de la inversión necesaria para el crecimiento, la inversión privada en todo el mundo es la mayoritaria. Bueno, en los países occidentales, en los países que tienen regímenes democráticos, así es. Entonces, digamos que mi primera respuesta a la inquietud planteada en la conferencia, cómo disminuir la desigualdad, no solo con crecimiento, sino con un crecimiento que sea mínimamente del 5% y con un crecimiento que ojalá sea más del 5%, pero que provenga de una inversión que sostenidamente viene soportando ese crecimiento, principalmente inversión privada. Entonces, esto que acabo de decir, aunque parece mucho de sentido común, no es tan común en nuestro país en la opinión pública. Hay quienes, desde mi punto de vista, equivocadamente, detectan el problema que es cierto: hambre, pobreza, desigualdad, mala educación, pésima salud pública, injusticia, inseguridad, corrupción. Y a esos problemas diagnosticados de esa forma, la solución que le plantean es una solución que no soluciona. Disculpen la forma de expresar. Un cambio de constitución puede ayudar en la medida que tengamos claro el modelo que queremos seguir. Pero ¿qué modelos hay para crecer? Previamente, el crecimiento, en una discusión académica también, que se produjo por allá por la segunda mitad del siglo XX, ya no es el concepto suficiente. Ya no basta con crecer. Ahora, ya les dije que hay que crecer. Eso no quiere decir que el crecimiento no sea importante. No basta con crecer, pero hay que crecer. Y les he agregado que hay que crecer por lo menos al 5% en el Perú, o al 6%, para que podamos generar empleo. ¿Ok? Pero tampoco eso es suficiente. Algunos equivocadamente a partir de esta reflexión dicen, entonces ya no importa que no crezcamos. No, sí, tenemos que crecer. Pero además de crecer, tenemos que lograr que la población que está, digamos, más alejada de los beneficios de ese crecimiento, por diversas razones, tenga acceso también a un mejor nivel de vida. Y para eso, la tarea fundamental la tiene el Estado. Porque el Estado es el encargado, con los impuestos que capta, que pagan las empresas privadas, y con el endeudamiento que tiene capacidad de obtener aquí y allá, fuera del país, es el encargado de disminuir la pobreza,
con políticas públicas eficientes, sociales eficientes, con políticas de educación, de salud, de justicia, de seguridad ciudadana, de seguridad nacional, de infraestructura, que funcionen adecuadamente. Y esa tarea tampoco la está realizando bien el Estado. Ahora, el mercado no es la panacea. También hay problemas en el mercado. Pero los países que más o menos se desempeñan mejor en el mundo son aquellos que han entendido que el Estado y el mercado deben trabajar complementariamente para lograr los objetivos del desarrollo, ya no el crecimiento. En pocas palabras, un desarrollo sería un crecimiento con una buena distribución de ese crecimiento, de los frutos de ese crecimiento. Aquí también hay otro problema. Muchas personas, equivocadamente, porque la historia demuestra que es así, dicen, bueno, si estamos creciendo, ¿cómo bajamos la pobreza? Este crecimiento hay que repartirlo entre los pobres. Y lo que ocurre es que eso que en un principio puede sonar muy sensato, en la práctica es una trampa. Porque el crecimiento tiene que darse de todas maneras. Y para generar crecimiento hay que invertir. Y para invertir, los privados tienen que invertir. Pero para poder redistribuir hoy día lo que ya existe, normalmente lo que hacen estas personas que piensan de esa manera es mayor presencia del Estado, incluso estatización de esos medios privados y repartir lo que se tiene. Ese modelo no ha funcionado nunca. Ha tenido algunos periodos de inicial, supuesta buen desempeño, pero no funciona. El mejor ejemplo son los países de la llamada Europa Oriental, los países que estaban bajo el ámbito político y de influencia de la entonces Unión Soviética, ¿no? Polonia, la propia Unión Soviética, Polonia, la Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía. Hoy día la Unión Soviética no existe. Existe Rusia, más 17 países independizados, y muchos de esos países independizados de la Unión Soviética, desintegrada, hoy forman parte de la Unión Europea y tienen políticas muy alejadas a las que tenían entonces. Y otros sí siguen cercanos a Rusia, pero tampoco con políticas como las que tenía la Unión Soviética. Entonces ahí hay una demostración fáctica de que el modelo no funcionó, aunque por varias décadas se intentó que funcionara. Y más cerca, en América Latina, tenemos algunos otros ejemplos de estos modelos estatales, ¿no? Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela y ahí está Bolivia. Bolivia se decía hasta hace poco que era un modelo del socialismo del siglo XXI exitoso, y ahora en Bolivia el peso boliviano no sirve, los bolivianos no lo usan, y como el dólar es escaso y caro, los bolivianos usan el sol peruano, que lo han bautizado como el cholar. Entren a las redes y miren eso. Miren cómo funciona la moneda en este momento en Bolivia. Bolivia usa la moneda peruana, que es una moneda estable, porque aquí la inflación es baja. Luego, ¿qué les digo de Venezuela? Bueno, y Bolivia, segundo indicador, el primero es que su moneda no sirve para nada. Segundo, es que no tienen dólares, reservas no les alcanza ni para un mes y medio de importaciones, y entonces es un país que está en estos momentos con serios problemas de endeudamiento, de sobreendeudamiento, y no sé cómo van a salir de esos problemas. Y lo tercero es que siendo un país que tiene una gran capacidad energética, gasífera y petrolífera, hoy importan petróleo, lo cual es la mejor demostración de cómo no funcionan esos modelos a la larga. Y ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿qué modelo funciona? Bueno, hay de todo. No son pocos, son varios países. Tampoco son la inmensa cantidad de países, pero esos modelos que funcionan desde diferentes maneras tienen algunos común denominador. Y todos han bajado su pobreza. Y todos han logrado un mayor estado de bienestar. No solo con crecimiento, sino con lo que se llama ahora desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo competitivo. Y entonces, entre esos países podría mencionar los países nórdicos en Europa, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Suiza, Países Bajos, Irlanda, Austria, Alemania,
Podría mencionar a Israel, está en guerra ahora, pero es una economía muy avanzada. Podría mencionar a Canadá. Podría mencionar a Australia. Canadá y Australia son países continentes muy grandes. Podría mencionar a Singapur, que es un país pequeñito, pero muy exitoso. Y por supuesto otros más. Pero estos son los que más o menos están en casi todos los top 10 de indicadores a nivel mundial. ¿Qué han hecho estos países en común? Todos tienen políticas de largo plazo, que se llaman políticas de Estado. Cambian los gobiernos, cambian los estilos, las velocidades, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Y tienen claro hacia dónde ir en los próximos 100 años, ¿no? ¿Qué otro punto tienen claro? Le ponen tremendo empeño todos a la educación, a la investigación científica y a el desarrollo tecnológico. ¿Qué más tienen en común? Tienen instituciones sociales que funcionan bastante bien. ¿Qué más tienen en común? Tienen infraestructura de calidad. ¿Qué más tienen en común? Tienen sistemas financieros muy desarrollados con mercados de capitales muy dinámicos, ¿no? Y claramente estos y otros aspectos parecen hacer la diferencia. ¿Qué tipo de Estado tienen estos países? Algunos tienen estados grandes en tamaño, otros tienen estados pequeños. No parece ser el tamaño la principal respuesta, sino la manera como se usan los recursos. Entonces ahí quedo en el tema principal que quiero plantearles. Para cómo lograr un crecimiento, yo cambiaría el título y le pondría un desarrollo sostenido, humano, ¿no? Y disminuir la pobreza. Porque finalmente lo que nos interesa es que la gente sea feliz, que la gente salga de su condición de pobreza y que la mayoría puedan tener acceso a mejores condiciones de vida. Entonces, yo pienso que hemos avanzado en los últimos 30 años entendiendo esta lógica, no todos, pero la mayoría ya hemos entendido que la ecuación inversión, crecimiento, empleo, ingresos, menor pobreza, es la ecuación que hay que buscar. Quien diga lo contrario y no quiera referirse a datos, bueno, puede decirlo, pero la casuística, la evidencia y la ciencia demuestran claramente que esto es así. Incluso el ejemplo chino, ¿no? China en los años 70, fines de los 70, con Deng Xiaoping como su primer ministro, ¿no? Su líder, entendió, a diferencia de Mao Zedong, que era el líder histórico que había fallecido, entendió que había que atraer al capital extranjero y la tecnología extranjera para poder salir de la pobreza. Crearon las provincias especiales, Shenzhen, Shanghai, ¿no? La propia Beijing y otras más. Hong Kong ahora, ex colonia británica recuperada por China, es también hoy día una provincia especial. Entonces, esas provincias especiales, ¿qué tenían por objetivo? Atraer capital extranjero y aprovechando el tamaño tan extraordinariamente grande de China, los capitales llegaban y se instalaban allí. Y hoy China es lo que es, está en una guerra de liderazgo con Estados Unidos, no por gusto, ¿no? Sino porque lo que pasa es que China en muchas líneas tecnológicas, sobre todo, ya no pasó a Estados Unidos, ya todo. Y es muy difícil que Trump, digamos, con sus recursos retóricos y sus prácticas así disruptivas, pueda devolverle a Estados Unidos lo que ha perdido por falta de productividad en muchos años. Entonces, para terminar esta presentación inicial, quiero concentrarme en lo que yo creo es lo urgente. Y yo creo que lo urgente es repensar el Estado peruano. Este es un debate que se está produciendo en todo el mundo. Mariana Mazzucato en Estados Unidos también, George Stiglitz, Francis Fukuyama, economistas de diferentes partes de Europa, economistas griegos, todos están pensando en el Estado. Definitivamente el Estado de bienestar que empezó a funcionar en el siglo XIX, el Estado-nación con Bismarck a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ese Estado ya no está en condiciones de cumplir sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Generar el rumbo, liderar el rumbo a donde se dirige el país, la sociedad, proveer los bienes públicos, educación, salud, infraestructura, justicia, seguridad, de manera eficiente, oportuna y con calidad, combatir la pobreza con políticas e instituciones sociales de calidad,
generar la regulación del mercado cuando el mercado abusa, monopolio, competencia monopolística, abuso de posición privilegiada, etcétera. Y, con el Banco Central autónomo, preservar la estabilidad de la moneda, manejar adecuadamente las reservas internacionales y también preservar la estabilidad del tipo de cambio. Esas son sus tareas. Y esas tareas, excepto por el Banco Central, las otras no las está haciendo bien. Y entonces hay que pensar esto y atacar los problemas que he mencionado, el de la corrupción, el de la desconfianza, el de la, ineficiencia en la gestión pública, con políticas inteligentes que, usando tecnologías de este tiempo, pueden quizás ayudarnos a recuperar el tiempo perdido. Entonces, mi punto principal en esta charla es que para lograr un crecimiento y desarrollo sostenible y al mismo tiempo ir disminuyendo la pobreza y la desigualdad, tenemos que contar con muchas cosas, con un crecimiento sostenido, pero sobre todo con un Estado que sea transparente, oportuno, eficiente y siempre cercano al ciudadano. Esa sería mi primera intervención. Estoy atento a las preguntas o comentarios que quieran hacer. Nuestro moderador. Efectivamente, doctor, muchas gracias, doctor Enrique Javier Cornejo Ramírez, por su presentación. Estamos indicando en este momento a los oyentes para que puedan realizar sus preguntas a través de Google Meet, a través del chat, para facilitarle, ¿no? Y poder aclarar sus dudas o consultas o comentarios adicionales. Una de las preguntas que nos acaban de llegar es la primera. Nos dice, en las regiones como Puno, Loreto o Huancavelica, la pobreza persiste a pesar del crecimiento nacional. ¿Qué medidas estructurales se pueden aplicar para descentralizar el desarrollo y reducir la desigualdad territorial? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en esas y en otras regiones también del Perú. Pero eso no significa que no debemos crecer. Por lo menos ganemos ese espacio. O sea, se está produciendo crecimiento, pero esas regiones no están disfrutando del crecimiento. Ok, pero no hay que dejar de crecer. Hay que crecer más todavía. ¿Ok? Ya, entendiendo eso que no se entiende muy fácilmente, ahora voy a contestar. Para que los pobres que están en las zonas más alejadas, la pobreza extrema rural, por ejemplo, dejen de ser pobres, efectivamente no basta el crecimiento. ¿Ya? Tiene que haber crecimiento, pero tiene que haber también condiciones de acceso. Acceso a la ciudadanía. Muchas de esas personas no tienen DNI. Acceso a los mercados con infraestructura de conectividad, caminos, carreteras, puentes, ¿no? Acceso a la tecnología, pero sobre todo acceso a la educación pública de calidad y acceso a la salud pública de calidad. Esas son las dos primeras tareas que el Estado tiene la obligación de corregir ya. Es el Estado el que tiene que corregir, porque no es el privado el que nos tiene que dar educación y salud. Es el Estado. Estamos en la Universidad de San Marcos, que es una universidad pública. Y aquí luchamos para que con el escaso presupuesto que tenemos podamos hacer una educación de calidad. Y la hacemos. Pero es el Estado el que tiene que hacer ese trabajo. Lamentablemente, en buena parte de nuestro país, el Estado está o ausente o está definitivamente en condiciones inadecuadas. Y ojo, también a partir de esta charla, ojalá muchos de ustedes dejen de pensar en el Estado y piensen en el Palacio de Gobierno, en el Congreso. Piensen también en los alcaldes, ellos también son Estado. Piensen también en los gobiernos regionales, ellos también son Estado. Y a veces ellos tienen la principal responsabilidad. Ahora, medidas estructurales. Yo te doy una. ¿Recuerdas que hablamos de que habíamos tenido 300 años de coloniaje, presencia española, ¿verdad? Y luego 203 años de república. Bueno, la república
en lugar de crear un sistema de gestión territorial que emulara el que había en el antiguo Perú de 4.500 años, transversal, siguiendo la cuenca, respetando la naturaleza, ¿no? Simplemente heredó o se adueñó de los conceptos de gestión territorial españoles. La encomienda, el corregimiento, son los antecedentes del departamento, la región, la provincia, el distrito y el centro poblado. ¿Y qué ocurre? El centro poblado quiere ser distrito. Y el distrito quiere ser provincia. Y la provincia quiere ser región. Porque así consiguen un poco más de presupuesto, más puestos de trabajo burocráticos, más alcaldías, etc. Y la gente, con crear yo más distritos no resuelvo el problema de la gente. Yo, para resolver el problema de la pobreza urbana y rural, tendría que desandar este sistema de gestión territorial horizontal, costa, sierra y selva, y, como nos enseñaron los antiguos peruanos, o como nos enseñó sabiamente Javier Pulgar Vidal cuando publicó en las primeras décadas del siglo XX su famosa tesis de las 8 regiones transversales del Perú, ¿no? De esta manera, transversalmente, cuidando y siguiendo la cuenca, podríamos incorporar a muchos territorios que hoy son pobres, no porque hay crecimiento, como dicen algunos, no. Son pobres porque no están comunicados, no están integrados a la economía y a la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo. Huancavelica está en línea recta arriba de Lima, mirando desde el mar. Pero para ir a Huancavelica yo me tengo que ir en diagonal al noreste, digamos, hacia Huancayo. Y de Huancayo tengo que regresar, como si fuera una V, hasta Huancavelica capital. ¿Por qué no puedo ir directo? Tendría que hacer un túnel y me voy directo, porque la montaña está de por medio. No, nosotros somos longitudinales, o sea, desde la colonia. Porque a los españoles no les interesaba el territorio desde un punto de vista de gestión. Les interesaba llevarse lo más rápido posible la mayor cantidad de oro y plata que pudieran explotar. Era otro objetivo. Los antiguos peruanos no tenían ese objetivo. Los minerales los usaban para cuestiones simbólicas, religiosas, ceremoniales, no para una actividad productiva. La actividad productiva clave era la agricultura. Entonces, si volvemos al antiguo Perú o a la lógica de Pulgar Vidal en el siglo XX, tendríamos que descentralizar transversalmente, buscar la mancomunidad municipal, buscar la macroregión. Y aquí el problema es que todos quieren ser dueños de su espacio. Entonces tenemos a Moquegua peleando con Arequipa por las fuentes de agua arriba, a Ancash peleando con La Libertad por el río Santa, a Jauja peleando con Huancayo por todo, ¿no? A San Isidro peleando por Magdalena por 4 manzanas, ¿no? A Independencia peleando con Comas o San Martín, no sé con quién, por los terrenos donde están los centros comerciales. Pues cada quien pelea por su espacio. En el Perú tenemos una gestión territorial pésima, de compartimentos estancos, cada quien en lo suyo. Entonces no nos integramos. Y eso trae consecuencias económicas, sociales y políticas. Y por supuesto, sigo con Huancavelica. Si me quiero ir al Ircaya Cobamba, de Huancavelica capital, tengo que regresar a Huancayo e irme por el otro lado de la cordillera. Si me quiero ir a Castrovirreina, que es también una provincia de Huancavelica, lo más lógico es bajar a Lima y subir por el sur de Lima hacia Castrovirreina. Si me quiero ir a Huaytará, que también es Huancavelica, me voy hasta Pisco, subo un poquito y me encuentro con Huaytará. Y si quiero ir a Churcampa, que también es Huancavelica, mejor me voy hasta Huamanga, almuerzo ahí rico y me paso a Huanta, que está ahí al costadito Churcampa. Entonces, la respuesta a la pregunta que se me ha hecho es: ¿cómo el crecimiento va a bajar la pobreza en Huancavelica si Huancavelica misma no está comunicada entre sí por esta manera ilógica de gobernar y de administrar? Hay otras cosas que hacer, pero esta me parece la primera.
Sí, profesor, efectivamente hay varias preguntas. Continuando con la segunda pregunta, en la cual es lo siguiente. Según un comunicado reciente del Ministerio de Economía y Finanzas, la economía peruana creció 3.3% entre enero y abril de este año, y el gobierno dice que eso está sentado las bases para consolidar la recuperación en 2025. Pensando en este contexto, ¿cómo podríamos lograr que este crecimiento termine profundizando las desigualdades estructurales del país, por ejemplo, entre regiones o grupos vulnerables? ¿Qué estrategias podríamos impulsar para que realmente sea un crecimiento inclusivo? Con ese crecimiento de 3.3, que aunque digan que es uno de los más altos de América Latina, que efectivamente es, pero mal de muchos con solo de tontos, ¿no? Ya les he dicho, si no crecemos por lo menos 5 o 6%, no estamos solucionando el problema de la pobreza, ni del empleo, ni nada, por las razones que les he explicado. Recién a partir del 5%, los jóvenes, la elasticidad de ingreso hace que los jóvenes que entran a la fuerza laboral pueden empezar a tener un empleo. Ya si crecemos 8 o 7, ahí va a haber muchos empleos, como lo hubo hace 20 años, 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es entender que hay que tratar de crecer más. ¿Y cómo se crece más? Solo hay una fórmula, una, promoviendo la inversión privada y pública, pero sobre todo la privada. ¿Y cómo se promueve la inversión? Te pregunto a ti. Suponte que tú tienes 1.000 soles que te has ahorrado y resulta que quieres invertirlo. Y supongo que yo te digo, mira, ¿qué te parece? Invierte, a ver dónde te digo que inviertas. Invierte en alguna actividad que está promoviendo XY parlamentario o empresario, pero que yo sé y tú sabes que eso no va a funcionar. Tú no vas a invertir, aunque yo te lo diga, porque tú tienes sentido común. Imagínate a los millones de peruanos que están en ese sentido, dentro de su pobreza. El peruano es muy resiliente. Dentro de su pobreza, se las ingenia para sobrevivir. Ahí viene el famoso 20 lucas, ¿no? O sea, las 20 lucas diarias con las cuales se sobrevive y que son famosas, digamos, el concepto básico. Necesito 20 soles para poder vivir hoy día. En mi familia, la gran sorpresa que el gobierno se dio cuando ocurrió la pandemia es que pusieron bonos en el banco para recoger y le dijeron ya, y vayan una sola vez al mercado. Y alguien por ahí, bien desubicado, del gobierno dijo, yo no sé por qué se van todos los días al mercado. Deberían ver una vez a la semana. Claro, probablemente en su caso se va una vez a la semana, porque en su familia tienen el dinero para comprar para una semana. Pero en una familia promedio peruana baja, de clase baja, de ingresos bajos, no se tiene solo por comprar 1 o 2 días. Hay que ir 7, 8 veces a la semana al mercado. Es una realidad concreta, ¿verdad? Ahora, sí hay estrategias que pueden hacer inclusivo el crecimiento, pero para eso tiene que haber crecimiento. Y esa parte inclusiva del crecimiento no es tarea de la empresa privada, es tarea del Estado. ¿Cómo hago inclusivo el crecimiento? Hago que los colegios públicos y las grandes unidades escolares, hoy se llaman colegios emblemáticos, tengan igual o mejor educación que los colegios privados. Cambio los contenidos curriculares, los profesores me tienen que aceptar la carrera magisterial y dejarse de las exigencias sindicales, ¿no? Y pongo tecnología, pongo laboratorios, pongo educación en valores. Ahí estoy ayudando. Probablemente el 60% de la tarea es que estudie adecuadamente. Y lo segundo, que coma y se nutra bien ese niño. Porque si no se nutre bien, ese niño va a tener un cerebro con discapacidad. Porque no creció durante los 4 o 5 años primeros de vida como debía crecer. Y eso es para toda su vida. Puede convertirse en Bill Gates si quieres, pero ya su periodo inicial ya fue, como dicen ustedes. Entonces, educación, salud, infraestructura, y lo demás viene por añadidura. Y con esos 3, yo puedo lograr que esta población empiece a salir de la pobreza. Y ojo, que salga de la pobreza para formar parte de la clase media, porque acá hay otro concepto también muy no sé cómo llamarlo. Ustedes deben investigar. Por ejemplo, el presidente Petro de Colombia, en un video que lo pueden encontrar en las redes, que no sé si lo hizo el presidente o el candidato, le preguntan, ¿usted qué opina de los pobres?
Y Petro contesta, los pobres tienen que seguir siendo pobres, si no, ¿quién vota por nosotros? ¿No? Y le pregunta también al presidente Maduro, y le preguntan al presidente Correa de Ecuador, y dice más todavía. No. Los pobres tienen que seguir siendo pobres, porque cuando dejan de ser pobres, quieren irse a Miami inmediatamente. Mira el concepto. Y los países que más han logrado avanzar con cifras, no con discurso, con cifras, Suecia, Suiza, Alemania, Austria, aquí en América Latina, Uruguay, que es un excelente ejemplo, chiquito, Costa Rica, otro país chiquito también, así interesante, son los países que tienen la clase media más ancha posible. Y los peruanos somos aspiracionales, sí queremos ser clase media, y por ahí algunos pocos llegan a ser ya alta clase millonario, bueno, que llegue pues. Pero la mayoría que está en la clase media, esa debería ser, sin ningún prejuicio, nuestra aspiración. Pero ¿cómo me van a decir que los pobres tienen que seguir siendo pobres porque si no nadie vota por mí? Por favor, mírenlo en las redes. Pongan así, presidente Petro, declaraciones sobre los pobres. Y le va a salir. Ustedes saben buscar mejor que yo. Continuamos con la siguiente pregunta. Antes de ello, quisiera recordarles a todos que su opinión es importante para nosotros. Es por ello que la encuesta de satisfacción ya se encuentra en el chat de Google Meet y de la transmisión en vivo. Les agradecemos mucho si pudieran tomarse unos minutos para que puedan completarla y compartir sus comentarios sobre el evento. Muchas gracias. Prosigamos con la tercera pregunta, que dice lo siguiente. Se habla mucho de la informalidad como uno de los mayores retos estructurales del Perú. ¿Qué factores considera que mantienen este problema y cómo podemos enfrentarlo como país sin frenar el crecimiento económico? ¿Cree usted que para reducir la desigualdad en el Perú se necesita priorizar más la inversión en salud, educación y protección social o reformar primero la estructura económica del país? Se necesita crecer, no es tan complicado, ¿no? Esta idea de que vamos a cambiar la estructura, que los ricos dejen de ser ricos y los pobres no serán pobres, ustedes son muy jóvenes, pero hace ya más de 50 años, en 1969, hubo un golpe de Estado aquí, de los militares, que sacó al presidente Belaúnde de su mandato constitucional. Y en el año 1969 se instauró la reforma agraria. Y el lema del gobierno militar de ese entonces era: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. ¿Ya? Se parece a un discurso de un presidente que tuvimos hace poco, ¿no? Que decía, no más pobres en un país rico, ¿no? Es el mismo juego de palabras. En el fondo, ¿de qué se trata? Yo ya tengo una riqueza, esa riqueza la voy a repartir. Así no es. Si tú tienes una riqueza, haz todo el esfuerzo que puedas para que esa riqueza crezca 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces. Y con los resultados de ese crecimiento, Estado, tú eres el responsable, mejora la educación, mejora la salud, mejora las carreteras, mejora el Wi-Fi, mejora la justicia, mejora la seguridad. Esa es tu tarea. En el Perú, curiosamente, no nos faltan recursos financieros. Los municipios y las regiones devuelven cerca del 60% de los recursos que necesitan para inversión porque no los usan. No tienen capacidad para usarlos. Es un drama. No somos ricos. Bueno, pero tenemos recursos que no usamos. Pero donde voy es, lo que hay que generar es nueva riqueza para el que no la tiene y no quitarle la riqueza al que la tiene. Ese concepto es un concepto que ya la historia demostró que no sirve. Hay que generar nueva riqueza. Y la mejor forma de hacer que la gente pobre genere más riqueza o genere riqueza es dándole educación y salud. Porque cuando tu cerebro funciona y cuando tu salud te permite, tú mismo vas a lograr salir adelante, porque el peruano sí tiene capacidad para salir. Pero tienes que tener un centro de salud donde vayas y no te mueras porque no hay médico, pues, ¿no? O te manden a 3 veces para una cita, ¿no? O un colegio donde te enseñen cosas que valen la pena, ¿no? Y que tu baño tenga agua, pues, ¿no? Para que no te dé un problema estomacal, de infección estomacal, ¿verdad? Eso es lo que tienes que tener. Entonces sí,
Hay que generar crecimiento y hay que ir cambiando las cosas, y la principal que hay que cambiar, en mi opinión, es al Estado. Pero no para darle poderes que ya tuvo y que no supo usar y que no usó adecuadamente, sino para transformarlo en un Estado inteligente. Por ejemplo, se habla de la corrupción. Ok, nosotros podríamos combatir la corrupción rápidamente si hay voluntad con tecnología. Esto me lo van a entender ustedes rapidísimo. Abran sus páginas web y entren Estonia, un país de la ex Unión Soviética, un país que era comunista. Hoy día es el país más integrado digitalmente del mundo. Más que Estados Unidos, más que Israel, el más integrado digitalmente del mundo. Ya no se habla de un gobierno digital, se habla de un gobierno inteligente. ¿Saben qué han hecho? Todo el software y todo el hardware de las instituciones del Estado de Estonia tienen carácter obligatoriamente abierto, de tecnología abierta. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que la información que tiene uno la comparte con el otro, porque el sistema lo permite. Y la decisión política es esa. Entonces tú te vas a un hospital en Estonia y registras tus datos, y esos datos ya son del Estado, no son del hospital. Y cuando vas a un colegio ya no te piden los datos, porque ya tienen tus datos. Y cuando te vas a una entidad militar ya tienen tus datos. Es así, al aeropuerto ya tienen tus datos. Solo te piden los datos por defecto, muy poco a veces. O sea, el gobierno trabaja por ti con tus datos. No te fastidia. Y usando tecnología, usando inteligencia artificial, usando las cadenas tecnológicas, ¿no? Blockchain, ¿no es cierto? Usando todo el sistema de Internet en la nube para poder trabajar. Ya hay ejemplos. Miren Estonia, revísenlas. Van a darse cuenta que esto se puede hacer. Y lo ha hecho un país que era muy pobre dentro de la Unión Soviética y que ahora está en la Unión Europea. Bien, profesor. Bueno, antes de ello, indicarles nuevamente que ya se encuentra la encuesta de satisfacción en el chat para que puedan responder. Le agradecemos mucho si pudieran tomar sus minutos. Y bueno, tanto los comentarios y los feedback que vamos a recibir es muy importante para nosotros. Ahora procederé a leer la última pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué rol debería jugar las empresas y medianas empresas o los emprendimientos para que este crecimiento sea más inclusivo y no se concentre solo en grandes corporaciones? ¿Qué políticas podría ayudar a que más emprendedores accedan a los beneficios de ese crecimiento? Bien, así como nosotros, seres humanos, tenemos una evolución, primero somos bebés, luego ya somos niños, luego somos puber, luego somos adolescentes, luego somos jóvenes, luego somos adultos mayores como yo, ¿no es cierto? Así también, en la historia de las instituciones y de las empresas hay tamaños y momentos. Las pequeñas empresas, y aquí incluso hay un concepto que no existe en el mundo, las microempresas, esas no existen, aquí nos la hemos inventado, tamaños infinitesimalmente más pequeñitos, ¿no? Las pequeñas empresas y las microempresas de aquí en Perú son extraordinarios ejemplos de la resiliencia peruana. Nos hemos inventado esa manera de hacer las cosas. Pero cuando comparamos una pequeña empresa peruana con una pequeña empresa española, la pequeña empresa española es equivalente probablemente a una empresa mediana o grande de Perú. Esa es la diferencia de tamaño. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero yo diría, extraordinaria demostración de resiliencia los micro y pequeños negocios. Pero así como un niño no ha nacido para permanecer niño, una pequeña empresa no ha nacido para quedarse pequeña. Existe una regla fundamental que está demostrada que funciona, la regla de la economía de escala. Conforme tú vas creciendo e incrementando tu venta y mejorando tu servicio, y digamos consiguiendo que tus clientes se sientan más satisfechos contigo, tú vas a necesitar crecer. No te puedes quedar pequeñito. ¿Okay? Si hoy día hay muchos que se quedan pequeñitos, es porque no tienen la posibilidad de crecer por falta de productividad, por falta de tecnología, por falta de crédito o por falta de tamaño. ¿Ok? Entonces,
si parto de esta idea de que extraordinario que haya miles, millones de MIPES en el Perú, pero hay que hacerlos que estas MIPES crezcan para lograr la escala que les permita ya tener, digamos, posibilidades mayores de sostenimiento en su vida como empresas. ¿Cómo lograr esto? En primer lugar, cambiando la cultura de eso de trabajar en pequeñito. Trabajar en pequeñito no te da la escala necesaria. Y siempre vas a seguir siendo pobre o muy restringido en tu capacidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como no tienes el dinero para crecer rápidamente, entonces lo que tienes que hacer es juntarte con otros que hacen lo mismo que tú. Consorcios de productores, asociaciones de productores, asociaciones o convenios tipo joint venture, son algunos ejemplos. Y el mejor ejemplo es el cooperativismo. Las cooperativas de café que hace 30 años, 40 años estaban en medio de la pobreza, en la zona de ceja de selva de Perú, haciendo café y vendiéndolo barato, con criterios muy ideológicos y muchos de comunismo. Hoy día esas cooperativas son eficientes, competitivas, y el Perú, mayormente por sus cooperativas productoras de café, hoy día es el primer productor mundial de café orgánico en el mundo, junto con Etiopía. ¿Qué te parece? Entonces, juntarte es parte de la solución. Andar solito es seguir siendo parte del problema. Entonces hay que propiciar la asociatividad, ¿no? Y el Estado debería propiciar la asociatividad, pero tú también deberías estar en esta mentalidad. Asociándome voy a ganar escala, voy a bajar costos, voy a reducir costos en algunos casos, voy a mejorar mi productividad, voy a mejorar mi competitividad. ¿Qué más? Buscar créditos supervisados. Por ejemplo, COFIDE, el Banco de la Nación también lo hacía cuando yo fui presidente, puede poner fondos un poco más baratos que lo que te da la banca privada, a cambio que yo te preste, pero para que te preste, 3 condiciones. Primero, te me juntas. Si eres una pequeñita empresa que trabaja en confecciones, trabaja con otros 20 y formas una gran asociación de confeccionistas. Primer requisito. Segundo requisito, yo te voy a poner al gerente por un tiempo. Se llama un crédito supervisor. Y tercero, te voy a acompañar hasta que tú solito ya puedas manejarte con tu consorcio, con tu asociación. Y ahí saco al gerente, te quedas tú y ya me devuelves mi préstamo, que yo te he acompañado y te he ayudado en la primera etapa. Ese es un segundo ejemplo concreto. Otro ejemplo se llama la subcontratación. Yo puedo ser pequeño, pero con mi mentalidad de dejar de ser pequeño en algún momento, ¿no? Y yo empiezo a buscar lo que se llaman las bolsas de subcontratación, que son que las empresas grandes andan buscando quién le haga el tornillo, quién le haga la manizuela, quién le haga este o tal parte y pieza, ¿no? Como cuando un mecánico que sabe anda buscando quién le puede hacer la pieza que falta para arreglar el carro, ¿no es cierto? De un modelo que ya no tiene repuestos suministrados continuamente. Y lo consigue o hace que otro se lo prepare, ¿verdad? Ya, esta es la subcontratación. Y muchos han pasado de pequeñitos a medianos. Uno de ellos es Frenosa, la empresa que vende equipos de freno en el Perú y que exporta, que ha crecido así. Esa es la manera, ¿no? Esa es la manera. Y hay otras formas más, por supuesto, pero debemos ser orgullosos pequeños empresarios, pero mentalizados para dejar de serlo dentro de pronto, para bien. Muchas gracias, doctor Enrique Javier Cornejo, por sus respuestas y compartir su valioso conocimiento con nosotros. Quisiéramos también expresar nuestro agradecimiento al CERCEU por su apoyo y colaboración en la organización de este evento. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes por su participación y esperamos que hayan encontrado la conferencia de manera informativa y enriquecedora. Les recordamos nuevamente que su feedback es muy importante para nosotros, así que por favor completen la encuesta de satisfacción si aún no lo han hecho. Con esto concluye nuestra conferencia de hoy. Gracias a todos por su tiempo y su participación. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta otra oportunidad. Gracias.